el día contra la enfermedad de Parkinson. A propósito, vamos a tener una interesantísima e importante entrevista con el doctor Luis Salcedo, quien es especialista en neurología, quien nos hablará ampliamente sobre el tema y algunas medidas que debemos como población asumir y entender respecto a este tema. Iniciamos rápidamente. ¿Cómo usted puede definir la enfermedad de Parkinson? Bueno, la enfermedad de Parkinson es una enfermedad degenerativa. De hecho, es la segunda enfermedad neurodegenerativa que se caracteriza por la presencia de un síndrome rígido aquinético asociado a temblor y que se debe a una neurodegeneración de una estructura en el cerebro llamada la sustancia negra, la cual se encarga de producir la dopamina, neurotransmisor que es necesario para la realización y coordinación de los movimientos de manera adecuada. Nos gustaría saber, doctor, ¿cuáles son las causas que dan lugar a esta enfermedad? No, realmente no se conoce la causa exacta de la enfermedad. Es una enfermedad que su etiología es, digamos que, atribuida a diferentes circunstancias. Se asocian a que pueden haber factores genéticos, factores ambientales y factores naturales. Genéticos, se sabe que hay alrededor de más o menos el 10% de los pacientes con enfermedad de Parkinson que pueden tener algún componente hereditario. Desde el punto de vista ambiental, la enfermedad se puede asociar a algunos, digamos, herbicidas, tóxicos, unas sustancias que se utilizan con fines de drogadicción, como por ejemplo una sustancia que era muy utilizada en Estados Unidos llamado el MPTP. También se asocia a ingestión de agua de pozo, se dice que es más frecuente en pacientes fumadores, aunque eso no es del todo bien aceptado. Y también es una enfermedad que se relaciona mucho con la edad, porque conforme vamos entrando en edad, la degeneración de la sustancia negra se va disminuyendo en volumen, las células de esa sustancia, que por cada década se entiende que se disminuyen alrededor de 4.7% las neuronas de esta sustancia. Sí, claro, la enfermedad de Parkinson realmente ella es más frecuente en pacientes entre los 50 y los 70 años de edad. Pero se ha visto que hay pacientes que incluso por debajo de los 30 años pueden tener enfermedad de Parkinson, que esa es la enfermedad de Parkinson conocida como Parkinson juvenil. También existen otros pacientes, del cual yo tengo alrededor de dos pacientes, que su debut ocurre entre los 30 y los 40 años. Esta es una enfermedad de Parkinson que se conoce como Parkinson precoz. Pero bueno, por la incidencia como tal es más frecuente en hombres, un poco más frecuente en hombres que en mujeres y más frecuente entre los 50 y los 70 años de edad. Dado que la enfermedad de Parkinson se produce, doctor, sobre la base de una disminución de la dopamina, ¿en ese sentido no existen medidas de prevención para evitar esa disminución? No, hasta el momento como tal, algo que nos diga así, prevención para la enfermedad de Parkinson, no lo conocemos. Quizás la parte del estrés, como te decía, los factores ambientales que están relacionados con ello, como por ejemplo la exposición a herbicidas, te dice que la vida rural, la ingestión el fumar, quizás evitando esas cosas podemos tener una menor, digamos, posibilidad de que esto nos ocurra, pero no está del todo bien establecido de que sean factores que nos eviten que desarrollemos la enfermedad. ¿Cuál es el tratamiento para contrarrestar el Parkinson? Bueno, el tratamiento de la enfermedad de Parkinson debe ser individualizado porque tenemos varios medicamentos que podemos utilizar en ella y debe ser individualizado de acuerdo a la etapa de la enfermedad en que tenga el paciente y de acuerdo a los síntomas que predominan. Pero fundamentalmente el medicamento por excelencia es la levodopa. Finalmente, doctor, y a propósito de que recientemente se conmemoró el Día contra esta enfermedad, ¿cuál es más bien su mensaje de concienciación o reflexión para la población?
Bueno, como reflexión es que la enfermedad de Parkinson suelen tener síntomas que son poco visibles, que la gente los tiene y no busca ayuda porque entiende que el Parkinson solamente se expresa por temblor. Hay síntomas que si un paciente los tiene, como por ejemplo los cambios del ánimo, depresión, trastorno del sueño, pérdida del olfato, estreñimiento, dolores articulares de causa no precisada, debe buscar ayuda y debe atenderse. En aquellos pacientes, por ejemplo, de cierta edad, en los cuales se ven caminando un poquito más lento de la cuenta, que muchas veces uno asocia eso a la edad, no necesariamente. Esos son pacientes que tienen que buscar ayuda porque pueden ser síntomas no motores de la enfermedad de Parkinson, los cuales pueden aparecer incluso hasta 20 años antes de que aparezca el temblor.